No es fácil ser oposición. A nosotros nos van a escatimar que nosotros no estuvimos del lado del país, porque en Venezuela se les criticó siempre que por eso tienen más de 25 años de estar en un régimen populista, porque la oposición se dividió y porque cada quien vio por sus intereses particulares y no por el bien de Venezuela. En México no pueden decir eso. Cuando había un riesgo de regresión autoritaria, o como hoy lo hay, lo que hicimos los partidos de oposición fue unirnos, porque creo que esa también es la tendencia del mundo, ir hacia dos bloques. ¿Estás del lado de Morena, de ese bloque autoritario, o estás del otro lado? Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo. ¿Qué tal, amigos de Detonantes? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en una nueva entrevista, una nueva plática, esta vez con Carolina Beauregard, quien es candidata al Distrito 12 Federal para repetir justamente en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados a nivel federal. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Héctor. Pues feliz de estar contigo y con tu auditorio. Bienvenida a Detonantes y pues preguntarte de entrada, ¿cómo fue que empezaste en la política? ¿A qué edad decidiste quiero dedicarme a eso? Pues fíjate que yo fui una niña pues rara porque siempre me interesó la política. Te estoy hablando que era muy chiquita cuando en el 94 mataron a Luis Donaldo Colosio. A mí me llamó muchísimo la atención y me quedé viendo la transmisión de Jacobo Saludowski. Me acuerdo que fueron no sé cuántas horas, 10 Sí. horas, no sé cuántas, y yo me quedé viendo la transmisión y a mí fue algo que me impactó. En mi casa siempre se habló de política. En la sobremesa, mi hermana, tengo una hermana gemela, se empezaba a hablar de política y era de, pues, chao, ¿no? De chiquita, 7, 8 años, se iba. Pero yo siempre me quedaba y escuchaba la plática de los adultos y pues nadie me corría, entonces yo me quedaba ahí y escuchaba pues la situación del país. En mi casa, aunque no eran militantes del PAN, sí eran como muy pro PAN, ¿no? Entonces después cuando me tocó decidir un partido político, Sí. para mí fue como lo más natural, Eso lo te más iba a normal. preguntar, o sea, ¿tus padres no militaban, no participaban en vida pública? No participaban. Tuve un tío, el hermano mayor de mi papá, que fue diputado federal del PRI. Ajá. Y él, me acuerdo también, pues por ese entonces, igual como de 6, 7 años, de haber visto su cierre de campaña, de haber visto un poco como sus discursos, las pláticas de sobremesa, y esas fueron como conversaciones, un momento en la historia de mi familia que me marcó. Pero me marcó para como participar en política, porque de todo era queja además, o sea, no estaban a gustos con lo que se estaba viviendo, sobre todo en esos años en el país. Y cuando después pues me hice consciente, para mí lo normal, lo natural, como decía, pues era el pan. Oye, y ahora que mencionas esa época, que bueno, más o menos somos de la misma rodada, Sí. Caro, en esa época, pues justo era el PRI, el del gobierno, el del poder, que llevaba muchas décadas, y el PAN oposición, luego llegó al gobierno, nos tocó verlo, y hoy, bueno, pues ya sabes, la crítica es pues que si son lo mismo, que cómo puede ser que estén juntos. Tú ya lo viviste en esta legislatura que va terminando y ahora vas en campaña nuevamente en el PRI-PAN-PRD. ¿Cómo es? ¿Cómo distingues tú a los partidos por separado y como coalición? Pues yo estoy orgullosa de representar a la coalición de PAN, PRI, PRD, porque además también en el 2021 fui siglada por los 3 partidos, porque considero que hoy hay 2 bloques en el país. Estás del lado de la democracia, la construcción de instituciones con sus errores, pero finalmente de las libertades. Si algo hay que reconocerle al PAN y al PRI fue la construcción de instituciones, que perduraron en el tiempo, que cada gobierno las fue mejorando y que hoy lo que hemos visto en estos 6 años es la destrucción de estas instituciones, es el callar a las voces críticas. Y si bien en el PRI, pues durante muchos años se vivió ciertas actitudes también autoritarias, creo que al final fue evolucionando y se fueron adaptando a los tiempos. O sea, el PRI dejó de ser autoritario en algún momento. Me parece que el PRI hoy es un partido mucho más demócrata, porque además, ¿qué hubiese impedido al PRI formar parte de la coalición con Morena? Después que vimos una gran persecución contra el presidente nacional del PRI, contra Alito Moreno, era una embestida brutal ahí en Campeche. ¿Qué le hubiese impedido aliarse con Morena? Nada. Morena todo el tiempo estuvo lanzando guiños para hacer pues un partido de estos partidos que absorbe todo.
Entonces, me parece muy relevante y muy valiente de parte de los priistas y perredistas de posicionarse en este lado como oposición, que es mucho más incómodo, que es un lado donde eres mucho más criticado, donde todavía hay pues cierto cariño, cierta aceptación por parte del presidente. Entonces, no es fácil ser oposición. Entonces, claro que hay que reconocérsele este esfuerzo, porque además yo, como en su momento en el 21 les decía a los ciudadanos con los que me tocaba platicar, que fue la primera vez que fuimos en alianza PAN, PRI, PRD, sobre todo PAN y PRI, era de, a nosotros nos van a escatimar que nosotros no estuvimos del lado del país, del lado de México, porque en Venezuela se les criticó siempre que por eso tienen más de 25 años de estar en un régimen populista, autoritario, porque la oposición se dividió y porque cada quien vio por sus intereses particulares y no por el bien de Venezuela. Y hoy todos los venezolanos que son, o la mayor parte de los que son oposición, no están ya en el país. Los que tenían posibilidades se fueron. Y en México no pueden decir eso. Cuando había un riesgo de regresión autoritaria, o como hoy lo hay, lo que hicimos los partidos de oposición fue unirnos, porque creo que esa también es la tendencia del mundo, ir hacia dos bloques, como sucede en Estados Unidos y como hoy lo estamos viendo. Estás del lado de Morena, de ese bloque autoritario, de ese bloque de destrucción, de ese bloque de chapulines y acomodaticios que anteponen sus intereses personales al bien del país, o estás del otro lado, donde hay que construir, donde por supuesto hay mucho mayor diálogo, apertura, y donde, insisto, no es sencillo, porque lo que estamos viendo es que este régimen además ataca a la oposición, ataca más a la oposición que al crimen organizado. Entonces, insisto, no es sencillo, y por eso creo que no hay que regatearle a los tres presidentes nacionales de los tres grandes partidos de PAN, PRI y PRD que hayan antepuesto a los intereses de México a los intereses particulares de cada partido. Estos años en los que, bueno, tú fuiste parte del Congreso de la Unión, que fueron coalición y, bueno, dentro del propio Congreso a nivel legislativo, de repente no iban juntos en todas. De repente el PRI tomaba su propio rumbo, el PAN o el PRD. Finalmente hay libertad, hasta individual debería de haber, ¿no? Pero sí. En ese sentido te pregunto, ¿realmente hay un PRI que quiere independizarse, que quiere, o sea, un Alito Moreno que es tan criticado, realmente no tiene cola que le pisen? O sea, sí es alguien que amerita liderar este proyecto. Pues yo creo que con Alito frenamos la reforma, frenamos la reforma eléctrica, en la que hoy no sería posible tener hasta lo más sencillo como calentadores solares en cada casa de este país, o los calentadores solares que hoy Morena regala. Con el PRI, con el PRD, frenamos y nadie se dobló. Al contrario, hubo diputados del Verde y me parece que es del Verde y del PT, que una se fue con nosotros con el PAN y otra se fue a MC, que no votaron con Morena en esa reforma de 2022 de la reforma eléctrica. Gracias al PAN, PRI, PRD, frenamos también la destrucción del INE. Hoy ni siquiera tendría sentido ser candidato, porque entonces hubiésemos regresado a los tiempos donde el gobierno organiza las elecciones, lo cual pues, ya sería hacer las maletas, porque esto ya sería un camino sin retorno pues, al autoritarismo. Y eso fue gracias al PAN, PRI, PRD. Entonces, insisto, el PRI, pues hoy está, el Morena hoy está llena de priistas, de panistas y de todo aquel que quiere irse con ellos. Me platicaba la otra vez con uno de Morena que ya está con nosotros y me decía... O sea, también hay chapulines de regreso. Sí, también hay, claro. Pero este señor me decía, nos va a apoyar a nosotros, no va a renunciar a su militancia, pero bueno, es un tema personal. Pero me decía, hoy tú tienes más posibilidades de estar en Morena, de que tener una candidatura si dijeras hoy me voy del PAN, a yo que soy fundador. Y creo que tiene toda la razón. Y como bien lo dijo el secretario general de Morena, que pues se tenían que jalar a panistas o priistas porque sus fundadores no ganaban elecciones. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Pues yo creo que al final Morena pues quiere llegar al poder al precio que sea. Y eso tiene costos. Y los costos los vamos a ver el 2 de junio, porque a la gente le molesta. Tú supieras que yo, cuando llegué a la Cámara, una de las iniciativas que presenté es la ley antichapulín, que si tú llegas siglado por un partido político, no puedes cambiarte de partido, sino que tengas que ser nombrado como diputado sin partido. No independiente, diputado sin partido. Uh-huh. Porque es también como un engaño a la ciudadanía.
tú fuiste por un partido, firmaste una plataforma legislativa y a la mera hora engañar a la gente y cambiarte para quien votó por alguien del PAN y decir tú vas a frenar los excesos de Morena y después que te pasas a Morena, pues por supuesto que es una afrenta al voto ciudadano. Y lo mismo de regreso, ¿no? Entonces, pues hay que respetar el sentido del voto de los ciudadanos. Esa iniciativa no fluyó. No prosperó. Está congelada en comisiones, pero fue una de las que más personas se me han acercado para decirme eso de verdad nos molesta, vaya, porque de verdad no puede ser que estas personas cambien de partido político de acuerdo a sus intereses y no haya ninguna consecuencia. Pero bueno, yo insisto, lo vamos a ver en las urnas el 2 de junio. Oye, hablando de diputados y esta elección nueva, una de las iniciativas que tiene precisamente el presidente y Morena es el de eliminar cierta representación proporcional. Ahorita me lo puedes aclarar un poquito más, pero yo recuerdo que en otros tiempos el PAN también propuso algo similar hace 4 o 5 legislaturas. ¿Por qué cuando uno está en el poder propone una iniciativa y luego estando en oposición dice, no, espérame, es que eso no nos sirve? Mira, es que después del 2018 entiendes, por ejemplo, yo soy diputada de mayoría, pero entiendes cuál es la razón de los plurinominales, de los diputados de lista. Si en el 2018 no hubiera habido diputados plurinominales, esta fórmula, hubiese habido hubo mayoría calificada, pero hubiesen sido, no sé, 450 de 500 diputados de Morena. Oficialismo. Y que además eso, como lo que estamos viendo con el presidente, te representa que haya en los hechos una eliminación del poder legislativo, que no haya contrapesos. Los diputados plurinominales además fueron un logro de la izquierda, un logro de estos partidos pequeños que en su momento eran precisamente el PT, el Verde, el PRD, que querían que las minorías también fueran representadas en la Cámara de Diputados. Hoy lo que quiere Morena es aplastar, es avasallar. Nos ha demostrado en estos 6 años que el diálogo no se les da y que cuando ellos tienen mayoría simplemente imponen. Ahora, ¿sí recuerdas conmigo que también el PAN lo propuso? No fue ¿O fue el PRI? No, nunca ha sido una propuesta del PAN. Y es al final una propuesta como el Verde, como una propuesta que puede sonar como muy atractiva, pero en los hechos no le hace bien al país porque esos plurinominales hacen que haya representación de las minorías, de ese partido que sí tuvo un buen número de votos, que rebasó el 3% de votos y que merece ser representado su causa, aunque no haya ganado la elección. Y es que los partidos cuando proponen el quitar plurinominales o representación proporcional es por un tema económico, supuestamente para ahorrarle gasto al erario, ¿no? Ese es el supuesto. Lo que pasa es que Morena propone cuando le conviene el tema del ahorro, porque, por ejemplo, lo que querían de eliminar al INE representa como el 0.5 del PIB, mientras Pemex pierde billones de pesos diariamente, mientras haber cancelado el aeropuerto de Texcoco le va a costar al país décadas sobreponerse ante las multas y lo que ya se había invertido. En Texcoco era más barato terminar el aeropuerto que cancelarlo. Y este señor lo que hace es tirar el dinero público a manos llenas, como ya lo vimos con el Tren Maya, como ya lo vimos con la refinería que no refina y que ya lleva cuántos años y no lo va a hacer. Entonces, para lo que les conviene, quieren ser austeros y cuando es una bandera que lo que vemos es que es una bandera vacía, porque, insisto, están las pérdidas millonarias de Pemex, de CFE, de Santa Lucía, del Tren Maya, y ahí sí no dicen nada, pero cuando se trata de democracia, del INE, del INAI, para que nosotros conozcamos la corrupción de este gobierno, que a propósito el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, fue el que ventiló toda la red de corrupción de los hijos del presidente. Entonces, por supuesto que quiere callar esas voces y ahí es cuando dice, es que la austeridad, pero si quieren el famoso plan C, que es el plan C de la continuidad del desastre, quieren que los jueces y ministros sean electos por voto popular. Imagínate ¿Por qué eso no? Imagínate el tema de austeridad. Entonces, miles de jueces haciendo campaña, en lugar de ser jueces, ser ahora políticos. Y que estén quedando bien con un segmento que vote por ellos y no el respeto de la ley. Si tú y yo nos inconformamos con cualquier tema civil, mercantil,
pues habría que rogarle a Dios que nuestro juicio no vaya en detrimento de algún interés del juez porque lo financió tal segmento, tal empresa, qué sé yo. Es una locura. Presupuestalmente, operativamente, ningún país democrático tiene un esquema donde el poder judicial sea electo por voto popular. No existe. No existe ningún país democrático. Y además, insisto, ¿cuántos miles de millones de pesos se gastarán en campaña? Si ahorita, que va a ser la elección más grande de la historia de México, más de 20,000 puestos, si contamos todas las alcaldías que se renuevan, diputados federales, locales, senadores y presidente de la República, ahora súmale a los jueces y a los ministros. Uh-huh. Es una locura que no tiene pies ni cabeza. Entonces, insisto, para lo que les conviene la austeridad, para lo que no, despilfarran dinero ajeno a manos llenas. En esos años como diputada federal, justamente siendo oposición, en un momento complejo, justamente en donde ya lo mencionabas, hay una polarización importante entre estas dos formas de ver el país. Yo te preguntaría cuáles fueron los momentos más complejos para ti como persona y como opositora al gobierno. Pues precisamente en esas reformas, porque a ver, eso pues no se dice, pero hubo presiones también brutales por parte del oficialismo, del presidente, ahí operando en la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación, ahí él personalmente, por supuesto presiones, en mi caso pues no tengo cola que me pisen, pero algunos compañeros que habían sido alcaldes, por la buena, por la mala, tratando de presionarlos a través de lo que ya se ha vuelto su brazo ejecutor, el SAT, la UIF, para que votaran con Morena. Entonces, no es sencillo. Fueron días complicados porque tuvimos que irnos a dormir a la Cámara para poder estar en la sesión presencial. Y uno dice, pues sí, a todos nos ha tocado alguna vez dormir en la oficina para ir a trabajar o para terminar un trabajo en la escuela, qué sé yo. Pero no es normal en un país que todavía se diga democrático que la oposición tenga que dormir en la Cámara de Diputados para que le permitan entrar y hacer valer su derecho como oposición, su derecho a disentir, a pensar distinto y a votar distinto. Por eso hay un fuero. Es anormal. Eso nunca en la historia de México había sucedido. Ni en los tiempos de mayor autoritarismo o con este régimen presidencial súper fuerte en los tiempos del PRI, eso nunca había sucedido. Había, de alguna manera, ciertas reglas no escritas que se respetaban. Había oficio político. Hoy no lo hay. Entonces, es que se quedaron a dormir en la Cámara. No es lo relevante que nos hayamos quedado a dormir en la Cámara. Es que el régimen no nos iba a dejar entrar. Hubo manifestaciones afuera provocadas para impedir nuestra entrada y que dijeran, pues es que ya el diputado se vendió. Era una votación presencial. Y fue en Semana Santa, todo pensado para que ellos ganaban, Morena ganaba con las ausencias. Uh-huh. Se necesitaban 2/3 partes, pero ganaba con las ausencias, así que trataron de cambiar varias veces la fecha. Primero iba a ser un lunes de Semana Santa, ya estando ahí, no, que el miércoles, ya estando ahí, Viernes Santo o Sábado de Gloria. Finalmente fue el Sábado de Gloria. Pero pues a quien habrá dicho algún diputado, y pues yo me iba con mi familia los días santos a X lugar, era jugar con eso, para cambiar la fecha y que hubiera mayor número de ausencias y pudiera ganar el oficialismo. Eso no es normal. No es normal, insisto, en una democracia que se aplaste o se trate de aplastar a la oposición, lo que sí estamos viendo con Morena, cómo lo está haciendo y cómo está ofertando el Plan C. ¿Qué visualizas justamente en esta elección en donde, digamos, ustedes como oposición están jugando un papel similar al de 2021, ¿no? Una elección, siento yo, similar en el discurso, ¿no? Ustedes están planteando más o menos lo mismo, que es esta resistencia. Te pregunto, ¿es así? O sea, ¿realmente ustedes piensan que va a haber un papel de resistencia de la oposición en 2024? Pues a ver, en el 2021 la oposición, contando MC, sacamos 2 millones de votos más que Morena. Uh-huh. Y ojo, no había pasado ni el escándalo de la Casa Gris, ni el escándalo de Segalmex, ni la red de corrupción de los hijos del presidente, ni el sobrecosto brutal del Tren Maya. No había pasado nada de eso. Y aún así, los mexicanos decidieron
y le dieron los votos a la oposición para frenar los abusos del poder de Morena, tal cual. E insisto, a 3 años del gobierno, a 3 años del gobierno del presidente López Obrador, cuando todavía tiene una popularidad alta, sin los medios ni económicos nosotros, ni de gestión, todo el país era gobernado por Morena. Las principales capitales, la Cámara de Diputados tenían mayoría calificada y ganamos. La campaña fue de 2 meses, con muchos menos recursos en todo sentido, y como las campañas a las que en el PAN estábamos acostumbrados de suela, sudor y saliva, así ganamos en el 21. Y hoy, 6 años después, ya del 2018, con ya un desgaste brutal del gobierno, casos de corrupción de verdad indignantes, los audios que hay de los hijos del presidente, el descarrilamiento del Tren Maya, el del tren interurbano, en fin, pues yo estoy segura que nos va a ir bien en el 2024. ¿Cómo no caer o cómo no provocar más este juego de polarización en el discurso, Caro? Es que el país ya está polarizado. O sea, ¿no hay manera de cambiar el discurso? Que no, porque yo creo que el país está polarizado y te decía, son 2 proyectos de país. El que ofrece Morena y el que ofrece la oposición. MC está haciendo la esquirol de Morena y creo que no le va a salir. Al final de cuentas creo que va a salir mucho más desacreditado y en algunos estados hasta jugándose el registro MC. Entonces, perdón, los seguidores de Morena, del PT, del Verde, ¿son prácticamente opositores a ustedes también? Yo creo que son 2 bloques y creo que esos incluidos bloques, los seguidores, no necesariamente los políticos. Me parece que la gente al final no me gusta decir, pues, sí son 2 bloques de país, son 2 polos de país y creo que para el mes de mayo, que ya se acerca la elección, vendrá una campaña muy fuerte de voto útil. Porque efectivamente son 2 proyectos de país que son irreconciliables, porque lo que ofrece Morena es la continuidad de la destrucción. Lo que estamos viendo en el sector salud, lo que estamos viendo de la falta de medicinas, que a todos nos ha tocado de alguna manera, la falta de citas para alguna cirugía. A mí me piden hasta hilo para tener para una cirugía. No hay ni hilo en los hospitales. Estaba leyendo en la mañana que no hay, por ejemplo, disponibilidad para los quirófanos. Hoy 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. Estábamos en niveles en el 2018 del 85% de mexicanos vacunados. Hoy estamos en el 35%. La niñita de 8 años que murió por falta de mantenimiento a los elevadores del IMSS de Quintana Roo estaba hospitalizada por dengue. ¿Y por qué es? Porque tampoco ni siquiera ha habido fumigación. En Puebla no es tan relevante, pero sobre todo en el sureste siempre había una campaña muy agresiva de fumigación para evitar la proliferación del mosquito que provoca el dengue hemorrágico, Zika, chikungunya, etc. Hay Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán. Esa niñita está hospitalizada por eso. Vemos una cadena de negligencias que cuestan vidas. Vemos cómo todo se va en un segmento de comprar el voto al precio que sea, mientras la vida de los mexicanos está de por medio. Cómo se ha recortado todo para la primera infancia. Y lo voy a decir con todas sus letras. ¿Por qué se ha recortado las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, la vacunación, las quimioterapias para niños? Porque los niños no votan. Todo está dirigido para mayores de edad. Y eso debería ser un crimen de lesa humanidad. Porque había límites. Y este gobierno los ha traspasado cualquier límite ético y moral. Entonces, nuestros niños están desprotegidos. En el 2018 hay una asociación que se llama Pacto Nacional por la Primera Infancia. Todos los candidatos lo firmaron, a excepción de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy estamos viendo por qué. No le importan los niños, le importan los votos. Y no puede seguir así el país. Estamos de tal manera confrontados donde estamos absolutamente en desacuerdo con el rumbo que lleva Morena al país. Después de las campañas, ¿crees que haya tiempo para reconciliar? Porque creo que no ha sucedido en las últimas elecciones. No va a suceder, me parece que no va a suceder, porque además también está alimentado desde Palacio Nacional. El presidente felicita a los criminales que se portaron bien en alguna elección, en la del 21, mientras ataca a la oposición. Después de esta votación de la reforma eléctrica, pues no sé si te acuerdas, pero tuve que cancelar mi agenda una semana porque no sabíamos qué íbamos a encontrar en la calle, porque hubo una campaña nacional de Morena, de tendederos, aquí hubo en el Zócalo y en el Jardín del Carmen, y volanteo con nuestras fotos diciendo traidores a la patria.
Eso solo hace una dictadura. Desde Palacio, desde la mañanera al día siguiente, bueno, la votación fue el sábado, el lunes hubo una denuncia ante la Fiscalía General de la República para todos los diputados de oposición con nuestras fotos, grandes en cada estado se pusieron nuestras fotos y hubo esos tendederos donde ahí tengo las fotos e hicieron como ruedas de prensa para acusarnos y también de alguna manera alentar a la ciudadanía. Pues, yo no sé si hacernos daño, faltarnos al respeto, por lo menos. Uh-huh. Eso ningún país democrático lo hace. Hay derecho a disentir, debe haber derecho a la libre expresión. Y de verdad que nos hemos acostumbrado a los mexicanos a que este partido y su presidente escalan el nivel de intolerancia, de persecución, y nos vamos acostumbrando como la famosa como parábola de la olla caliente con las ranitas, van aumentando el calor y nos vamos acostumbrando hasta que ya no haya de otra más que estar ahí cocidos en la olla, de verdad. Y yo deseo de todo corazón que no nos pase como a nuestros hermanos latinoamericanos, porque no lo estamos viendo cómo va aumentando esta persecución, este discurso de odio, y esta persecución a periodistas, a todo aquel que no piense como él o que no le aplauda. Y, insisto, un país democrático se nutre de sus minorías, las respeta y aprenden a coexistir. Creo que después del 2 de junio, espero que sea Xóchitl Gálvez la presidenta, y ella ya lo dijo y lo dijo ayer, uno de los llamados sea a la reconciliación entre mexicanos. Justo hablando de Xóchitl Gálvez, no hay, creo, ninguna encuesta que la vea como posible ganadora. Más allá de que creamos o no en las encuestas, finalmente hay una distancia importante en todas ellas. ¿Piensas que tiene posibilidad? Sí, y te voy a decir por qué. Javier Milei en Argentina estaba 10, 15 puntos abajo. Ningún encuestador vio posible su triunfo. Aquí mismo en Puebla, Blanca Alcalá, una gran señora la cual admiro, respeto y estimo. No me acuerdo qué año fue su elección a diputada, a presidenta municipal, pero en aquel entonces los panistas decían que cualquiera ganaba, ¿no? Uh-huh. Así, no me acuerdo cuál fue la frase exacta, pero era de cualquiera ganaba, hasta un burro gana, algo así. El PAN sobre el PRI estaba 20 puntos arriba, la marca. Finalmente perdimos por 20 puntos. O sea que perdimos por 40, porque la marca solita estaba 20. Entonces, nada está escrito. Y todo el mundo supo, en ese momento acaba de pasar el escándalo de Mario Marín y Lidia Cacho, y daban por perdida la capital. Y nos fue muy mal en esa elección al PAN. ¿Y qué quiere decir? Y yo te estoy hablando de eso, pues 2008... Uh-huh. Donde todavía las encuestas no perdían tanta credibilidad como ahora. Hoy, si tú ves en las encuestas, hay un porcentaje altísimo de gente que no responde. Uh-huh. Muy alto. Y que ni siquiera quiere contestar la encuesta, y unos de plano que ya la empiezan, pero a la mitad dicen, ya no. Sí, la del rechazo, ¿no? Sí, porque además, tú y yo contestas un teléfono que no conoces en tu celular. No. No, yo creo que ya nadie. Ya hasta lo bloqueas si es un teléfono que no contestas. En tu casa, llega un encuestador, te toca la puerta de tu casa, ¿le abres? Tampoco. Puedes decir, oye, pues sí, ahora hay policías, patrullas falsas para asaltarte, como acaba de pasar en Valquirico. ¿A quién iba para allá? ¿No? En Tlaxcala. Y era una patrulla falsa que hizo la parada ahí a una familia que iba para allá, en la caseta San Martín, que es un caos. Pues no le vas a abrir a un encuestador que puedes decir, puede ser mentira que es un encuestador y tratar de asaltarme. O, en el mejor de los casos, pues estoy en mi casa, o estoy ocupada con los niños, o estoy en la limpieza, o estoy qué sé yo, y no voy a perder 15 minutos de mi tiempo en una encuesta. Entonces, yo creo que es un reto para las encuestas y lo veremos el 3 de junio. Para ir cerrando, el tema de las propuestas finalmente, porque igual no nos dedicamos tanto para platicar hoy de propuestas legislativas, pero va a depender mucho de quién gane mayoría o más o menos se divida en el Congreso entre incluso las 3 fracciones, ¿no? Y hablando también de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tipo de propuestas hacen hoy como coalición PAN, PRI, PRD? Sí necesitamos una nueva mayoría simple en la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, porque en esta legislatura
frenamos las reformas constitucionales, porque Morena, PT y sus partiditos no tenían la mayoría calificada. Pero sí necesitamos la mayoría simple. ¿Para qué? Para incidir en el presupuesto. Morena puede hacer y deshacer con el presupuesto, por eso lleva 7 años San Alejandro parado, porque hacen lo que se les da la gana, porque ellos tienen la mayoría simple y además no dialogan. El presupuesto se aprueba con esta mayoría simple y nosotros nos quedamos en el 21, somos más o menos PAN, PRI, PRD y MC 225. Y la mayoría siempre somos 251. Y si hay ausencias, un poquito menos. Nos quedamos a nada. Aunque en número de votos sacamos más la oposición, al final hay una fórmula de sobrerepresentación. Da lo mismo que un diputado gane por un voto o gane por 30,000, que hubo casos. Entonces, por eso somos menos diputados de la oposición. ¿Qué necesitamos? Una nueva mayoría que sí asigne el presupuesto en las necesidades de los mexicanos. Que se asigne el presupuesto para que se termine de construir San Alejandro, para que haya un hospital en Amozoc, para que haya presupuesto para proyectos de agua. Este año Morena, porque son 11 diputados federales de Morena, aprobó 0 pesos para proyectos hídricos para Puebla. ¿Por qué? ¿Hablando de la comisión? No, en la Cámara de Diputados. Aprobaron en todos los estados, pero a Puebla, después de venir el año pasado de un presupuesto de algo así como 100 millones de pesos para agua, lo quitaron de un plumazo, 0 pesos. Y pues sí necesitamos que regrese el Fortasec, que eran más o menos 100 millones de pesos que le llegaban al municipio de Puebla para equipar policías, comprar patrullas, capacitarlos, en fin. Y eso, igual de un plumazo, en el 2019 se eliminó. Entonces necesitamos diputados que sí aprueben pues, el presupuesto para las necesidades de los poblanos, de los mexicanos. ¿Cuáles son los 3 grandes temas con los que la 4T nos queda a deber? Salud, seguridad, agua. Y bueno, ya no hablemos del Fonden, de las estancias infantiles, de las escuelas de tiempo completo, de los refugios para mujeres violentadas, de la eliminación del ProMéxico, de la eliminación del presupuesto para pueblos mágicos. Pero digamos que lo más importante para los mexicanos es eso, es salud, seguridad, agua. Si tuviera mayoría la coalición PAN-PRI-PRD, ¿echarían para atrás alguna de las reformas que se han aprobado durante este último sexenio? Nosotros, si queremos reconciliar al país, hay que reconstruirlo sobre lo que ya está. Lo que he escuchado de Xóchitl es que habría que ver de qué manera sigue operando Santa Lucía. Yo creo que es un aeropuerto de carga y tal vez esa debería ser su vocación. Ver si hay posibilidad de reconstruir, no desde el gobierno, pero desde la iniciativa privada el aeropuerto de Texcoco. ¿Pero a nivel legislativo? A nivel legislativo, pues habría que poner sobre la mesa el tema de la militarización del país. ¿Y qué significaría esto? Capacitar a los policías, tal vez unificar el mando de los policías, dignificar sus condiciones laborales, la accesibilidad a una seguridad social, a una vivienda, a un seguro de vida, a la educación de sus hijos, que es lo que también propone Lalo Rivera. Y eso tendrá que pasar por el Congreso forzosamente para que los militares hagan la labor que les corresponde y los policías hagan la labor que les corresponde, que es la de prevenir el delito y también asignarle presupuesto a las fiscalías. Hoy Puebla es de las peores fiscalías evaluadas en el país y opera con menos del 1% del PIB del Estado, y por supuesto que si queremos tener un Estado con acceso a la justicia no puede ser con migajas del presupuesto. Finalmente, Caro Beauregard, si tú pudieras cambiar algo en Puebla de un día para otro solamente con desearlo, ¿qué sería? Reconstruir San Alejandro y Amozoc. Hospitales, con eso, salud. Los hospitales, sí. Es que acabo de ir a un hospital antier, no hay ni sala de espera. La gente está esperando los resultados o los informes de su paciente en el piso y lo que hay son cartones. O sea, al final se me hizo un tema muy delicado que no quise denunciarlo en mis redes sociales, pero de verdad te rompe el corazón ver las condiciones en las que está el sistema de salud en el país. Si bien no era Dinamarca, no era África como hoy está. Caro Beauregard, un mensaje para el Distrito 12 Federal. Pues que salgan a votar, estoy segura que vamos a ganar,
que hay que mantenerse cercanos, hay que mantenerse trabajando en equipo, legisladores y ciudadanos, solos no podemos, tenemos que hacer equipo, y que el voto es un derecho pero también es una obligación, y que le exijan también a sus representantes y vean el sentido también de sus votos. Tenemos hoy diputados o candidatos que quieren ir a buscar el voto cuando sus votaciones han dejado mucho que desear por el bien de los poblanos, así que hay que ver la trayectoria de cada uno, evaluarlos y salir a votar. Y que pues contamos con ustedes para reconstruir nuestro país y reconciliarnos también. Muchísimas gracias por esta plática. Saludos, queridos amigos de Detonante. Nos vemos en el próximo episodio. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo.